Hola, buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien, que hayan descansado en estas vacaciones, pero necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir metiendo conocimientos en la cabeza y la historia es fundamental para entender todos los procesos que hoy se dan. La política, la vida, la cultura, la sociedad se define muchas veces por su historia. Espero que hayan podido mandarme material, tareas. Las voy a ir corrigiendo recién este fin de semana. Esta semana la voy a dedicar a rendir unos finales que tengo que dar de mi facultad. Si Dios quiere, ya voy a ser licenciado en educación, así que tengo que rendir un par de finales. Les voy a dejar esta clase y no voy a subir otra clase hasta el próximo lunes, ¿ok? Bien, nosotros estuvimos hablando de la Argentina y su situación política. Empezamos hablando del gobierno de Perón y hoy tenemos que hablar de quien en 1963 asume como presidente. No se olviden que a Frondizi lo sacan, lo limpian, lo derrocan y asume Guido eh, como, eh, como primera opción, ¿no? Y fue un presidente de transición. Significaba que él sabía que no se iba a quedar a gobernar 6 años como corresponde a un presidente, sino que sabía que era un presidente que iba a estar para que llegue otro. Entonces, para 1963, él llama a elecciones, él tuvo un gobierno muy tranquilo, moderado el tiempo que estuvo, tratando de no tener problemas con nadie y tratando de llevar el país adelante, ¿no? Pero bueno, en 1963, para cumplir con esa idea de transición, de que se va a quedar poco tiempo, llama a elecciones y estas elecciones son ganadas por alguien de la USRP, Unión Cívica Radical del Pueblo. Una figura secundaria a la que nadie le ponía una ficha ni le iba a apostar a que iba a ganar. Este hombre era un médico cordobés que se llamaba Arturo Ilia. Arturo Ilia no era de las figuras más importantes de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque se suponía que iban a perder y nadie quería prender fuego su nombre, nadie quería conectar su nombre con una derrota, porque más allá que había proscripción del peronismo, es decir, que no podían participar, lo que había pasado anteriormente es que Perón llamaba a votar en blanco. Entonces terminaban de cierta manera perdiendo o asumiendo con poca legitimidad del pueblo. La cuestión es que Ilia, un soldado, va al frente y termina ganando con el 26% de los votos, muy poco. Y uno dice, bueno, ¿y dónde quedaron los votos de Perón? Bueno, el 21% de los votos fue en blanco, el de Perón, porque Perón vuelve a llamar a que voten en blanco, pero en esta instancia se habían presentado muchos partidos neoperonistas. Partidos políticos que, con la idea peronista, pero de un peronismo sin Perón. Entonces se dividieron. Y el peronismo en la historia de la Argentina, cuando va dividido, pierde siempre. Eso es algo que pasa estadísticamente. El peronismo cuando se fracciona, pierde. Bueno, en este caso, Arturo Ilia asume como presidente sin el apoyo popular, el 26% es muy poco, así que Ilia termina siendo un político de un perfil muy bajo, obviamente un hombre honesto, responsable, que debía gobernar en un contexto problemático. Tenía gran parte del del aspecto político en contra, los militares también, un peronismo proscripto, fuerzas militares que lo controlaban constantemente, tenía muchos opositores, el sindicalismo, los empresarios, toda la situación hacía que sea algo ingobernable. Ilia trata de hacer las cosas distintas a como lo hizo Frondizi, más allá que ambos eran radicales. Él trató de ir hacia otro rumbo distinto al de Frondizi en lo económico. Siguió con lo planteado por la CEPAL, le hizo caso a la CEPAL, incrementó la producción local, las exportaciones. También se ganó un gran enemigo que fueron los empresarios, por ejemplo, con la ley de medicamentos que regulaba la actividad de laboratorio y anulaba los contratos, por ejemplo, petroleros que había firmado Frondizi. Esto le permitía a las empresas petroleras explotar las reservas petrolíferas de la Argentina.
Ilia fue un presidente que fue caracterizado o caricaturizado en los diarios, satirizado como una tortuga, porque decía que era una persona muy lenta. La realidad que Ilia lo que estaba haciendo era teniendo precaución en cada paso, porque no quería que vengan los militares y lo derroquen o le digan, che, esto no es lo que nos gusta. Entonces me parece que era un presidente precavido, pero se lo caracterizaba como una tortuga, dado la lentitud en la toma de medidas políticas. Pero bueno, la excusa era que la lentitud venía con la idea de la precaución, ¿no? Porque permanentemente había obstáculos, ¿no? Para el crecimiento económico, para el crecimiento político. Para 1966 termina habiendo un nuevo golpe de Estado, más allá de lo precavido que pudo haber sido Ilia, y es derrocado. Entonces se instaura una nueva dictadura en nuestro país. Se cuenta que Ilia se fue por las buenas, no hubo que llevarlo preso ni nada, y los militares le ofrecen el coche oficial que el gobierno tenía para el presidente, y dice que Ilia lo rechazó, salió a la calle, se tomó el primer taxi que pasó por Plaza de Mayo y se fue a su domicilio. Bien, con respecto al movimiento obrero y la burocracia sindical, que es el tema que sigue, más allá de hablar de Ilia como gobierno, paralelamente el sindicalismo es una otra parte importante de la historia de la Argentina y tuvo su burocracia sindical, su gente importante dentro del sindicato. Estando Perón en el exilio, la clase obrera se vio obligada a reorganizarse de alguna manera y se dividían entre los que estaban esperando que vuelva Perón y otros que consideraban que había que continuar más allá de que no estuviera Perón. Hay una figura muy importante que se da en ese momento, en esta etapa de un peronismo sin Perón, que es Timoteo Bandor, que era un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, era uno de los sindicatos más fuertes de la época, donde en este ámbito sindical se dan muchas luchas de poder, de ver quién es el que realmente tiene el poder. Y Bandor había conseguido una gran multitud que lo siga, dado que tenía el apoyo de Perón. Pero ¿qué pasa? En un momento Bandor empieza justamente a desbandarse posiblemente, a alejarse del sindicalismo peronista y empieza a demostrar cierta autonomía desafiando al líder exiliado, a Perón, pensando que podía trabajar sin él. Y se da un enfrentamiento entre Perón y él y paralelamente de los sectores que lo representaban. Entonces empezó siendo una lucha muy explícita, una lucha primero invisible, o sea que nadie la veía, porque era mediante comunicación entre Bandor y Perón, y después una lucha que, bueno, obviamente se hizo explícita, donde Bandor empezó a hablar justamente de esa frase, un peronismo sin Perón. Bien, hay que entender que la fuerza que tenía cada movimiento político, en este caso el del sindicalismo, venía por la cantidad de seguidores que podía tener. En el gobierno de Frondizi se había creado una ley de asociaciones profesionales que decía que por cada rama de la actividad laboral podía haber un solo sindicato. Entonces la Unión Obrera Metalúrgica solo podía tener, o sea, los trabajadores metalúrgicos solo podían tener un representante. Y en este caso era Bandor. Y la Unión Obrera Metalúrgica tenía muchos seguidores. Entonces de esa manera se generaba poder. Hablábamos de burocracia sindical porque la burocracia analizada por Max Weber, que es un sociólogo alemán, lo define como la forma de organizar a las personas, la forma de organizar basado en las normas, ¿no? Entonces, en base a eso, estas personas tenían un gran poder sobre muchas personas, que hacían un aporte al sindicato muy pequeño, pero como eran muchas personas, se manejaba mucho dinero. ¿Ok? Que se utilizaba para cuestiones sociales, pero también para campañas políticas e intereses de los sindicalistas. Bien, gente, les dejo una actividad, se me está muriendo el celular, voy a tener que cortar acá. Les mando un abrazo, nos vemos recién el otro lunes. Recuerden que esta semana no subo más nada. Hagan la actividad, cualquier duda me escriben y el fin de semana ya empiezo a contestar. Un abrazo.